Ahí estamos grabando. Bien. Bueno. Las clases teóricas no son obligatorias. Hay una clase teórica siempre los jueves en este horario, que va a estar a cargo mío, y los jueves a la tarde de la doctora Connie Bosch, García Connie. Bosch tiene muchos apellidos. Y la tercera franja de teóricos, que es la que no se da, que es la de noche, como nunca existió. Pero bueno, grabamos las clases para que quienes, no tienen necesidad de venir a asistir presencialmente a las clases, pueden ver los videos van a estar siempre en el Psicocampus, de hecho están en el canal de YouTube, e inclusive van a encontrar en el Psicocampus videos de clases teóricas de años anteriores sobre los mismos temas, que a veces sirven como para repasar o para poder mirarlos, ¿sí? Lógicamente, todos los contenidos que se van a evaluar en la evaluación globalizadora de finalización de la cursada, el 50% de los teóricos y el 50% de los prácticos. Quiere decir que sí tienen que dominar todos los contenidos que vamos a ver en todas las clases teóricas, porque van a ser evaluados, ¿sí? Tanto en las instancias de parciales como en el examen final. El examen final de esta asignatura ahora es un examen final oral, y la evaluación globalizadora es mixta, es escrita y es la mitad respuesta múltiple sin puntaje negativo y la otra mitad probablemente preguntas de desarrollo. Todavía no está confirmado exactamente, estamos trabajando en hacer la evaluación. Puede ser de una manera u otra, algunas semanas antes de la evaluación les vamos a confirmar exactamente cómo es. ¿Para cognitiva es lo mismo? Tenemos la misma estructura para las dos, ¿sí? No, no lo había dicho. ¿Les queda alguna otra duda sobre las cuestiones formales y eso? ¿No? ¿Está claro? Prácticos obligatorios. Tanto los virtuales tienen que prender la cámara, conectarse, ¿sí? Estar. Y los ejercicios de autoevaluación, trabajo de campo y globalizador. No es difícil. La asignatura es una asignatura en la cual hay un montón de contenidos que han visto por ahí en otras asignaturas, a diferencia de psicología cognitiva, donde hay mucho contenido nuevo y un volumen mucho mayor de material. Como esta asignatura, tanto cognitiva como aprendizaje, no tienen un parcial intermedio a la mitad de la cursada, suelen tener la costumbre de dedicarse mucho más a estrategias y a social y colgarlas y ponerse a estudiar 2 semanas antes para estas asignaturas. No se los recomiendo. Aprendizaje es más fácil, cognitiva es como mucho más difícil. Bien, vamos a hablar, hoy vamos a tratar de condensar 2 clases teóricas, ¿sí? Que teníamos la de la semana pasada, que se suspendió, que es la introducción a las teorías del aprendizaje, y la primera que tiene que ver con los mecanismos conductistas, ¿sí? para la aplicación en las terapias cognitivo-conductuales, ¿sí? O sea, cómo se utilizan. Muy bien. Aprendizaje. Todos ustedes en este momento y desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que tienen 4 años, son sujetos de aprendizaje. Están metidos adentro de un sistema donde constantemente han recibido instrucción de forma sistemática, ¿sí? La asignatura tiene que ver con las características psicológicas o con una visión psicológica de cuáles son los mecanismos o las formas por las cuales los seres humanos particularmente aprenden. No vamos a hablar de aprendizaje animal. Si ustedes saben que el conductismo en su momento planteaba que aquellos fenómenos o leyes del aprendizaje que podían verificarse en algunas especies podían de alguna manera generalizarse también a la especie humana. Hoy ya sabemos que no. Así que nos vamos a centrar un poco en el aprendizaje humano, pero no solamente en el aprendizaje sistemático que se da dentro de un sistema educativo, sino en cualquier instancia de aprendizaje. Aprender es un término muy genérico, es un término muy global. Todos ustedes saben lo que es aprender, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien quiere contarme lo que entiende por aprender? ¿No? ¿No querés contarme o no sabes qué es aprendizaje? ¿Eh? ¿Qué es aprender? Adquirir un conocimiento. Como mínimo. ¿Y qué más, además de conocimiento? ¿Qué otras cosas podemos adquirir? Habilidades.
habilidades, conductas, valores. En realidad, es como decir, aprender sería como, si lo pensamos en términos de información, es como incorporar información adentro del sistema. Digo, es como que al momento de nacer tenemos como un sistema, ya sabemos hoy que es un sistema bastante predeterminado genéticamente, que va a empezar a recibir información a través de los sentidos. Hay varias evidencias de que a partir del cuarto o quinto mes de gestación, dentro del vientre materno, empezamos a aprender. O sea, el ser humano en gestación es capaz de percibir estímulos del ambiente. Hay muchos estudios, sobre todo, sobre los efectos del consumo de alcohol en mujeres embarazadas, de cómo el consumo de alcohol produce efectos sobre su descendencia, sobre el feto, de manera tal de que apenas nace un bebé recién nacido, a la hora de nacer, es capaz de reconocer el olor del alcohol. O sea, aprendió el gusto y el olor solamente porque la madre consumía alcohol. Digo, para quienes decidan estar embarazados o estén, consumir alcohol o tabaco durante el embarazo es terriblemente perjudicial para los bebés, ¿sí? Entonces, aprendemos generalmente a través de los sentidos. Es como que metemos contenido, un contenido que es procesado a través de formas, ¿sí? Generalmente, cuando se habla de aprendizaje, siempre hay como una relación entre aprendizaje y desarrollo. Desarrollamos formas de organizar la información y aprendemos información. O sea, incorporamos información y esa información se organiza de diferentes maneras. Piaget decía que las formas de organizar esta información se construían, que eran las inteligencias sensoriomotora, preoperatoria. Hoy ya sabemos que no es así, que esas formas ya están genéticamente determinadas y que se van revelando a medida que vamos aprendiendo. O sea, sí, las formas de organizar la información van cambiando, pero en realidad diríamos casi como en términos de Chomsky que se van revelando a medida que necesitamos formas más complejas. Imagínense cuando ustedes se compran una computadora nueva. Lo primero que hacen es abrir una carpetita, yo en mi caso pongo una que se llama Sebas, y empiezo a guardar archivos ahí. Entonces pongo un archivo de texto, pongo una canción, pongo una foto, pongo un video. A medida que voy poniendo información, se me llena de información y cuando tengo que encontrar algo se me complica. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar una forma de organización más compleja. Entonces abro adentro de Sebas una carpetita que dice videos, una que dice textos, otra que dice... y empiezo a organizarla. Esto mismo pasa adentro de nuestra cabeza. O sea, a medida que se va llenando de información, necesitamos habilitar formas de organización cada vez más complejas de esos datos para poder después encontrarlos. ¿Sí? Aprendemos de muchas maneras, esto es lo interesante. O sea, durante muchísimos años se postulaba que la forma de aprender era como única. Entonces se discutía y los conductistas decían que se aprendía únicamente a través de la experiencia, o a través de... ¿Ya vieron a los conductistas? ¿Sí? ¿Qué es el conductismo? Son unos cretinos deplorables, los conductistas. ¿Odian a los conductistas? Sí. Muy bien. Suele pasar. ¿Por qué? Porque nadie de alguna manera aclara muy bien cuál fue la contribución de los conductistas al desarrollo de la disciplina, de la psicología. Traumar bebés. Sí, siempre se enseñan como esas cosas, como decir la de Watson, ¿no? La del bebé de Watson. El pequeño Albert, ese es más bien freudiano. Perdón, el pequeño Hans es el freudiano, el de la carreta, ¿no? Yo me lo confundo. Pero siempre era como que se traumaban a través de las experiencias. En realidad el conductismo fue como una manera que decía, como no podemos mirar adentro de la cabeza de la gente, lo único que podemos hablar es de las conductas observables. Entonces solamente podemos tratar de investigar científicamente. El valor del conductismo, ¿cuál era? Era que dejaba de lado métodos poco no científicos, como la especulación o la introspección, ya que no los consideraban válidos, porque no se pueden de ninguna manera replicar ni someter a ninguna clase de prueba. ¿No es cierto? Es como que alguien decía, bueno, tenemos un inconsciente y en ese inconsciente pasan un montón de cosas, pero nadie puede abrir lo que hay en lo inconsciente. Entonces especulamos sobre lo que debería tener adentro de una manera como hipotética, pero no podemos obtener evidencias de eso. El conductismo decía, no, pensemos que la cabeza es como una caja negra y pensemos entonces esas conductas que la gente hace, de dónde corno salen. Y entonces decían, bueno, cuando nacemos no hay nada.
todas estas estructuras del aprendizaje o de organización de la información que Piaget decía que se construyen y que los racionalistas decían que ya nacemos con esas estructuras, los conductistas decían que las aprendíamos del medio. O sea que esas estructuras se trasladaban de la naturaleza hacia el cerebro o la cabeza, ¿no es cierto? Sin embargo, hay ciertas cosas de las cuales somos capaces, como por ejemplo de la reversibilidad. ¿Saben lo que es la reversibilidad? ¿No? Sí, sí saben. ¿Qué es? ¿No? ¿En serio no saben? ¿Vieron las camperas reversibles? No tienen ni idea. ¿Sí? Modificar mentalmente una representación mental. No, es como volver para atrás. ¿Sí? Modificar mentalmente un cambio. Modificar, revertir un cambio. No, es reversibilidad. Quiere decir que algo es reversible en el sentido de que yo puedo ir y puedo venir, ¿no es cierto? O sea, es cuando yo puedo volver atrás en el espacio y en el tiempo. En la realidad, ¿podemos volver atrás en el espacio y en el tiempo? No. Entonces jamás lo podríamos aprender. Ese era como un argumento de Piaget, decía el conductismo. ¿Cómo tenemos la capacidad de mentalmente generar o pensar en fenómenos reversibles, volver atrás sobre nuestros pasos y analizar lo que pasó? Digo, si eso no está en la naturaleza, lo cual daba un poco por tierra con esta hipótesis conductista. Entonces el conductismo proponía en términos generales que todos nuestros comportamientos eran producto de una asociación mecánica entre estímulos y respuestas. ¿Sí? O sea, que se presentaba un estímulo, que muchos de esos estímulos estaban genéticamente determinados, ¿sí? Estímulos incondicionados, decía Pavlov, y que un estímulo incondicionado producía una respuesta incondicionada. ¿Sí? Por ejemplo, un estímulo de comida a uno que está hambriento le produce un reflejo, decía Pavlov, condicionado. ¿Cuál era ese reflejo? Salivar. Muy bien. También lo podemos pensar en términos de comportamiento reproductivo o sexual. Cuando vemos una persona que nos atrae sexualmente, uno tiene un reflejo incondicionado de deseo o excitación o... Ya saben de qué hablo. Entonces ellos decían que si nosotros asociábamos de manera sistemática un estímulo neutro, por ejemplo, ¿sí? Que se prendiera o se apagara una luz, que quiere decir, si se prende o se apaga una luz, nadie reacciona porque no producía un cambio que venía genéticamente determinado. Entonces decía que si lo asociábamos en el mismo momento y una gran cantidad de veces, después de un tiempo, prender la luz era capaz de poder producir ese reflejo incondicionado, en realidad una conducta muy semejante al reflejo incondicionado, que lo llama reflejo condicionado. Esto es lo que hacía Pavlov de manera algo salvaje con los perros. O sea, tenía un perro todo atado en un arnés, le abría la cara, le conectaba unas cosas a las glándulas salivales, tocaba un timbre, prendía una luz, se veía como el perro segregaba saliva. Esto es lo que se llamaba el condicionamiento clásico. Primero, ¿cómo se genera un condicionamiento clásico? Se provoca un reflejo de orientación. ¿Saben lo que es un reflejo de orientación? ¿Qué es? Exactamente, es un estímulo de mucha intensidad, ¿sí? O de muy baja intensidad o poco frecuente, que hace que detengamos todo el procesamiento, toda la atención, la fijemos en algo particular, ¿no es cierto? ¿Vieron cómo levantaron la cabeza todos? Todos, hasta los que no estaban mirando o estaban anotando, hicieron... ¿Por qué? Eso es un reflejo de orientación. Me prestaron atención porque eso podría ser importante para su supervivencia. Entonces, una vez que tengo la atención de ustedes, sí puedo prender una lamparita y mostrarles comida o hacer una serie de experimentos. Primero siempre tienen que provocar ese reflejo de orientación. Y luego, como decía el conductismo, asociar esas cosas y después de un tiempo, ese estímulo incondicionado o ese estímulo condicionado, que antes era un estímulo neutro, provoca la misma reacción que el incondicionado. Ahora, si yo dejo de darle de comer, va a dejar de salivar cuando vea la luz. O sea, si no hay un reforzamiento de ese comportamiento, se dice que se extingue. ¿Sí? Luego vienen otros conductistas más evolucionados, ¿sí? Que hablan del condicionamiento operante. O sea, aparece Skinner y dice, che, pero esto no es así siempre. En realidad, los seres humanos y los animales aprenden en función de las consecuencias de sus respuestas. Se basa en un principio hedonista de que tendemos a repetir aquellas conductas que nos proveen satisfacción y que tratamos de evitar aquellas que nos producen displacer o falta de satisfacción. ¿Sí?
¿Eso es cierto? No del todo. No del todo. ¿Quién dijo no del todo? ¿Un ejemplo? Que no, una conducta no hedonista. Sí. Los que vuelven con la expareja. Es porque quieren. Pero es placentero. Sí, alguna forma de placer les da. Es como decir, las personas zoofílicas que tienen sexo con animales, por ejemplo, uno dice, a todos nos puede parecer que no es agradable, pero hay personas que sí les produce placer. Entonces, una de las características es que no todos los estímulos, o no todas las recompensas o castigos, o los reforzadores, tienen el mismo valor para todos y todas. No hay universales. Tenemos algunos semi-universales, como el dinero. Pero bueno, hay gente que no le interesa el dinero, o no lo mueve, o no es lo suficientemente fuerte como para provocar que alguien haga algo. Sí, en realidad, generalmente tendemos a hacer cosas en función de la recompensa o de las consecuencias que eso puede tener. Sin embargo, Skinner decía que para que aprendamos era necesario que exista una historia de refuerzos. Por ejemplo, si yo voy y meto los dedos en el enchufe y me da una patada, ¿sí? Tuve un comportamiento, tuve un reforzador que no me gustó, dije, no, esto no me gusta. ¿Y qué aprendí? No voy a meter más los dedos en el enchufe porque pasan cosas que no me gustan. Ahora, yo no aprendí hasta que no me pasó. Más adelante, un tipo que se llama Bandura, que habla del aprendizaje vicario, dice, che, no aprendemos todo, no es necesario que nos pase para aprender, podemos aprender por observación. O sea, si yo veo que él me vio meter los dedos en el enchufe y vio lo que hizo y yo le dije, no, eso es horrible, él no va a meter los dedos en el enchufe porque ya vio lo que pasaba. Entonces esto da por tierra con todas las ideas de Skinner de decir que para aprender necesitábamos tener una historia de refuerzo. O sea, tenía que existir frente a un comportamiento un reforzamiento negativo o positivo, lo que fuera. Entonces esto también Bandura en su momento fue uno de los científicos de la psicología más citados en la literatura, inclusive en los 90 o a principios de este siglo. ¿Por qué? Porque planteaba como una ruptura, decía, sí, a ver, la idea de que aprendemos en función de las consecuencias es cierta, pero no por una asociación mecánica, sino que hay un montón de procesos cognitivos involucrados que permiten, de alguna manera, tener ciertas expectativas sobre las cosas, que permiten observar, que permiten modelar el comportamiento, ¿sí? O sea, yo puedo aprender un montón de cosas por observación. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, la mayor parte de las cosas que saben, las saben o porque las leyeron, o porque las vieron, o porque de alguna manera alguien se las contó, no porque les pasó a ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy el conductismo no explica absolutamente ninguna forma de aprendizaje. Es una teoría que como teoría está perimida. Sin embargo, o sea, no explica el aprendizaje. Sin embargo, basados en esta teoría, los conductistas fueron cracks en generar estrategias para cambiar el comportamiento. Digo, cuando ustedes fueron a la escuela no hace demasiado tiempo, cuando hacían una determinada tarea, alguien les ponía una nota, ¿no es cierto? O un corazoncito, o una carita, o cualquiera de esas cosas. ¿Y eso qué era? Era un reforzador, ¿no? Cuando ustedes van a trabajar ¿por qué? ¿Por qué van a trabajar? Nos gusta, nos dignifica el trabajo, pero básicamente porque nos da guita, y la guita nos sirve para cambiarla por otras cosas que no podemos conseguir, o sea, porque hay un refuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los comportamientos sí existen, que si bien el conductismo era malísimo para explicarlo teóricamente, los principios que tenía siguen funcionando. ¿Sí? O sea, si yo quiero que alguno de ustedes haga alguna cosa, empiezo a ofrecer dinero. Todos tienen un precio. Esto es como los principios, ¿no? Uno dice, no, yo no, esto no lo haría por nada del mundo, hasta que escuchás una cifra que sí, bueno, lo pensaría. Digo, todo pensamos que tiene como un precio o tiene una posibilidad de ser reforzado de alguna manera. Y eso es cierto. Digo, por lo tanto, tenemos que aceptar que el conductismo como teoría es malísimo, pero que sí existe el aprendizaje asociativo, que sí somos capaces de aprender asociando determinados tipos de comportamientos con determinado tipo de consecuencias particulares, que lo hacemos a través de un aparato cognitivo, que hay percepción, que hay comprensión, que hay expectativas, que hay planes, que hay un montón de cosas, que hay toma de decisiones. O sea, es un fenómeno mucho más complejo que lo que postulaba el conductismo, pero sin embargo, muchas de las intervenciones que proponían los conductistas siguen estando vigentes hoy en día. ¿Por qué? Porque son eficientes y efectivas. De hecho, la escuela, la universidad, ustedes vienen acá, muchos de ustedes, digo, la mayoría,
o todos y todas diría, vienen porque quieren ser psicólogos o psicólogas. Y para ser psicólogos o psicólogas tienen que aprobar esta materia. Si no aprueban esta materia, no lo van a hacer. Puede que esta materia les importe un comino y ni les interese y digan, ¿yo para qué voy a aprender esto? Yo voy a trabajar de otra cosa, a mí no me interesa, pero es un perno, me la tengo que fumar, así está como otra, ¿no es cierto? Y van a hacer las cosas, aunque no les interese, solamente para que yo les ponga un 4 y no tengan que volver a hacerla y puedan avanzar en el camino, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente aprender tiene que ver con, hay motivaciones o reforzadores, pero básicamente todos lo hacen, todos y todas lo hacen porque quieren eso, porque quieren alcanzar una meta, porque tienen una expectativa, porque tienen, llámenlo un deseo, una ilusión o lo que quieran, pero tienen como, sobre todo se llama una expectativa, es quiero ser psicóloga o psicólogo en mi caso, entonces tengo que cursar todas estas materias, tengo que aprobarlas, tengo que aprender un montón de cosas aunque no me guste, solamente porque quiero ese reforzador. Y esto es cierto. No podemos negar el hecho, no podemos seguir pensando que los conductistas eran unos cretinos y que el conductismo es una porquería, porque estamos terriblemente equivocados. ¿Por qué? Porque los que dicen que los conductistas son unos cretinos ni siquiera proponen una teoría alternativa mejor. O sea, solamente los denostan por el hecho de, no, eran todos unos cretinos. Bueno, creo que no estaríamos donde estamos si no fuera gracias al conductismo. ¿Cuál era el valor más importante que rescatamos del conductismo? El entender que el comportamiento humano se tiene que estudiar e investigar a través del método científico. Como todas las ciencias, no podemos inventarnos nuestro propio método y esperar que todos consideren que somos ciencia. Durante años, inclusive hoy actualmente, la mayor parte de la población piensa que la psicología no es una ciencia, sino que es casi como una pseudociencia. Todos hablan de psicología, todos opinan, todos usan términos psicológicos, y todos siempre te preguntan, ¿estudiás psicología? Ya te compraste el diván, no me psicoanalices, ¿no? Siempre pasan como esas cosas. Es como que hay una clara asociación en la representación social de la psicología con la psicoterapia. Y la psicología es mucho más que la psicoterapia o la psicología clínica. O sea, es explicar y predecir. Para explicar y predecir se utiliza el método científico. Por lo tanto, hay que poder replicar, hay que hacer experimentos, hay que tener evidencias de que las cosas suceden como mi teoría lo predice. Tengo una teoría, a partir de esa teoría genero una hipótesis, tengo esa hipótesis, voy y miro en la realidad. Si mi hipótesis se cumple, quiere decir que mi teoría es buena. Si esa hipótesis no se cumple, quiere decir que tengo que revisar mi teoría porque hay algo que no funciona. Funciona con la física, funciona con la biología, funciona con otras y también funciona con la psicología. Hacer experimentos es mucho más complicado. ¿Cómo hago yo para hacer un experimento sobre aprendizaje? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, en Neuro tuvimos, la titular estaba desarrollando un experimento para ver si su programa de potenciación servía o no, y básicamente hubo un grupo a los que lo sometió, creo que una hora antes del teórico, a este programa, y estaba el grupo control que no estaba apoyando el programa, y después al final del cuatrimestre teníamos que llenar un test para ver si había funcionado o no. Eso es un experimento. Claro. Imagínense nosotros cuando esta cátedra de teorías del aprendizaje, años antes de la pandemia, pensábamos y poníamos a prueba esto. ¿Será que a través de la tecnología aprendemos igual que presencialmente? Que es lo que decía mucha gente. No, presencialmente hay que venir porque se aprende un montón de cosas más. Digo, bueno, puede ser. Tenemos que partir siempre del principio que hay algo que está demostrado, es que no todos aprendemos de la misma manera y no aprendemos los contenidos todos de la misma forma, sino que utilizamos diferentes estrategias para aprender ciertos contenidos y para otros. Una cosa es aprender un contenido conceptual y otra cosa es aprender a jugar al tenis. O sea, usamos mecanismos diferentes. Todos y todas saben el himno nacional argentino, ¿no es cierto? Y casi todos y todas saben la famosa oración a la bandera de la escuela, bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la lealtad, de no sé qué. ¿Algunos algún día comprendió lo que era? No, todos la memorizaron. ¿Saben las tablas de multiplicar? Los que las saben. Y las que las saben. ¿Cómo lo aprendieron? Memorizando, repitiendo. Uno repite como el 7 por 8, 56, 7 por 7, 49. Cuando uno se olvida, hace la operación mental y suma. Pero uno tarda mucho tiempo en hacer esa operación mental. Entonces, está mucho mejor aprenderlas de memoria. ¿Qué quiere decir? Que sí hay información que la aprendo memorísticamente y la guardo y la repito tal como viene, como cuando
me aprendo una poesía de memoria y sé recitarla, pero no tengo la más pálida idea de lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque no la procesé semánticamente, sino que la procesé fonológicamente. La aprendí de memoria. ¿Se puede aprender sin memoria? Imposible, siempre aprendemos. ¿Por qué? Porque aprender es guardar cosas en la memoria, nada más que eso. Podemos guardar en la memoria formas de ejecutar una acción, podemos guardar representaciones mentales, podemos guardar contenidos, ideas, conocimientos, pero siempre las guardamos en la memoria. Siempre que aprendemos es de memoria. Podemos aprender memorísticamente, podemos aprender de forma guiada, o sea, que alguien nos enseñe o facilite el aprendizaje, o podemos descubrirlo por nosotros mismos. Tardamos muchísimo más, o sea, la cantidad de cosas que descubrimos en la vida es así en relación a todo lo que nos han enseñado o nos han obligado a aprender. ¿Ustedes creen que la escuela tal como está hoy funciona? ¿A ustedes les gustaba ir a la escuela secundaria? ¿Alguien sí? ¿Por qué te gustaba ir a la escuela? ¿Para aprender o porque te encontrabas con amigos y amigas y la pasabas bien, o te gustaba ir a aprender? Las capitales de Europa. No. Análisis de oraciones. Tampoco. Bien, hay cosas de la escuela que uno dice, ¿para qué las aprendí? Digo, ¿ustedes aprendieron a hablar mejor o a escribir mejor porque aprendieron a analizar oraciones? No, de hecho, creo que casi nadie aprende. Todos hacemos como cosas mecánicas, objeto directo, modificador directo, núcleo del verbo. Después nos olvidamos de todo eso y sin embargo somos capaces de construir oraciones y de escribir muy bien, a pesar de que no entendemos cómo es. O sea, hay un montón de conocimientos que algunas personas suponían que eran necesarias para la vida cotidiana, sobre todo antes del inicio de la tecnología, pero que hoy ya no lo son. Digo, yo no necesito saber cuál es. ¿Dónde tengo? Tengo mi teléfono acá, todos lo tenemos cerca, ¿sí? Tenemos un teléfono y entonces decimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la capital de Rusia? Bueno, ahí me aparece Moscú, ¿no? Todos lo ven. Digo, a veces me habla, ahora no sé por qué no me habla. Creo que por lo puse en silencio, pero si no me lo cuenta. Entonces dice, es importante que yo aprenda contenidos que antes, cuando yo era pequeño y iba a la escuela, no estaban en ningún lado. Uno tenía que ir a la biblioteca, porque uno no siempre no tenía los libros. Uno tenía que tomarse el bondi, ir a la biblioteca, tener carnet de la biblioteca, pedir el libro, esperar que el libro no se lo hubiera llevado otro, consultarlo, ir a buscar, leer Moscú, anotarlo en un papel, aprendérselo, hacer una lámina para después mostrarle a todos sus compañeros. Rusia, la capital es Moscú, tiene tantos kilómetros cuadrados, tiene tal densidad habitacional. Uno guardaba información. ¿Por qué? Porque esa información no estaba disponible de manera inmediata. Hoy en día toda la información está disponible a través de un dispositivo. Entonces, ¿vale la pena aprender todos esos contenidos? Yo creo que no, que en realidad la enseñanza empieza a cambiar y hoy en día es mucho más interesante para mí enseñar qué hacer como la información, o cuál de toda la información que tenemos acá adentro es verdad y cuál es mentira. ¿Cómo saben ustedes que lo que están leyendo es verdad y no es mentira? No lo sabemos, es terrible. Mi abuela, yo me acuerdo cuando apenas apareció la televisión por cable, había un canal que se llamaba Infinito, que era un canal muy New Age, de un montón de cosas sin demasiada demostración o pseudocientíficas, y un día me dice, se va a acabar el mundo. ¿Cómo no? ¿Se va a acabar el mundo? Sí, lo vi en la tele. Digo, la tele tenía valor de verdad, lo que alguien decía o lo que está escrito en los libros. Leemos un libro y decimos, mirá lo que dicen, y asumimos que eso es verdad. No, cualquiera puede escribir un libro y cualquiera puede decir cualquier estupidez sin ningún tipo de soporte. El problema es esa falacia o esos sesgos. Ya vamos a ver lo que son los sesgos del pensamiento, o sea, de cómo terminamos creyendo, validando cosas que en realidad no son, de cómo aprendemos, porque aprender es guardar información, pero luego hay mecanismos que nos permiten a nosotros determinar esta información sirve o no sirve, o para qué sirve. Digo, ¿cómo la podemos utilizar? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Sí? Entonces yo creo que enseñar este tipo de estrategias sobre el uso de la información es mucho más valioso que estar enseñándoles contenidos. O sea, todos ustedes y todas ustedes van a poder ver en el libro qué era lo que hacía Pavlov, qué era lo que hacía Skinner, y todos y todas van a tener que aprender cuáles son la ley de la respuesta múltiple, van a tener que aprender el coso de contingencias. ¿Por qué? Porque necesitan entender cómo pensaban estas personas acerca del aprendizaje para luego poder discutir y pensar sobre cómo aprendemos hoy realmente, ¿sí? Hoy no hay ninguna duda que la mayor parte del aprendizaje, o la totalidad casi del aprendizaje, está mediada por un sistema cognitivo.
que tenemos sentidos, que tenemos memoria, que tenemos atención, que tenemos funcionamiento ejecutivo que intervienen en el proceso de aprendizaje, salvo algunas claras excepciones que se llaman de aprendizaje implícito. ¿Ya escucharon hablar del aprendizaje implícito o inconsciente? Sí. ¿Un ejemplo? ¿Son capaces de dar? Tocar el piano. ¿Y cómo se hace para tocar el piano de aprendizaje inconsciente? Porque ya está incorporado en lo que es mecánico. Pero lo tuviste que aprender Sí, obvio. conscientemente. El aprendizaje inconsciente es cuando sabemos cosas, pero no sabemos cómo las aprendimos. Por ejemplo, un profesor una vez dio un ejemplo en un teórico, yo voy en un colectivo, hago un recorrido y llego a mi casa y bueno, y en alguna oportunidad me dicen, ¿sabés dónde hay una farmacia? Y vos decís, sí, creo que sí. Y vos no fue que en ese momento que vos venías, sí, acá a 3 cuadras hay una farmacia, no sabés cómo lo sabés, pero que en algún momento en esos recorridos que vos hiciste en el colectivo, evidentemente algo captó que vos sabías encontrar, sabías que en ese lugar había una farmacia. No había habido un aprendizaje Consciente. consciente, Deliberado. intencional, voluntario, pero vos pudiste registrar eso. Es No un- sé si es lo que vos decís. No, es un ejemplo que sirve y es como claro. O imagínense que yo los pongo adelante de una computadora, de una pantalla, y entonces les digo, bueno, cuando aparece un cuadrado rojo, apretan este botón, cuando el cuadrado es azul, apretan el otro. Y a partir de eso yo empiezo a darles cierto tipo de reforzadores, ¿sí? Reforzadores que son tan rápidos que ustedes no los ven. O sea, si ustedes miran la pantalla y dicen, no apareció nada, pero sí apareció durante menos de 20 milisegundos, que es lo que tarda mi sistema en tener conciencia de que algo pasó. Sin embargo, eso que pasa tan rápidamente produce un efecto, ¿sí? ¿Ya oyeron hablar de las cosas subliminales? ¿Vieron esas canciones que tienen mensajes satánicos adentro que dice la gente? ¿O esas películas que vemos un video y está llena de contenidos pornográficos y sexuales pero no los vemos? Como que dicen, bueno, una vez unas personas hicieron un experimento, pusieron 2 salas de cine y les pasaban la misma película a las personas que iban aleatoriamente a cada sala. Pero en una sala, cada tantos fotogramas, insertaban fotogramas especiales que mostraban desiertos e imágenes de mucha sed y de mucho calor y un sol abrasador terrible, y casi al final ponían una persona abriéndose una Coca-Cola, ¿sí? Y el burbujeo, y una persona tomándose la Coca-Cola y sufriendo casi éxtasis. ¿Y qué pasaba? Cuando se terminaba la película, miraban lo que hacía la gente. Los que no habían tenido esas imágenes, cuando todos salían le preguntaban, che, ¿la película? No, buenísima, ¿viste algo raro? No, linda, todos comentaban la misma película. Sin embargo, los que habían visto la película con los fotogramas insertados, más de la mitad se iba a comprar una Coca-Cola inmediatamente. Y los otros se iban a la casa. ¿Qué quiere decir? Que podemos influenciar o tener influencia sobre el comportamiento de la gente sin que la gente se dé cuenta. De hecho, a ustedes les pasa cotidianamente, cada vez que abren su celular y entran a una red social o abren la web, al costado, por abajo, por siempre, les aparecen un montón de propagandas, o constantemente les llegan un montón de propagandas. A veces ya estamos tan acostumbrados que ni las vemos. Sin embargo, cuando tenemos que tomar una decisión sobre comprar algo, es como que uno va al supermercado y dice, che, comprar manteca, ¿qué marca? No, vos dame Sancor, o la Serenísima, la que uno tiene, que uno no sabe cómo la aprendió. Digo, constantemente psicólogos y psicólogas nos hemos especializado en cómo engañar a las personas. El marketing las clases de marketing empiezan así, es cómo hacemos para crearle a la gente necesidades que no tiene. ¿Cómo hacemos para venderle cosas que no necesita? Digo, eso es el marketing, o sea, es la técnica de manipular a las personas para lograr que piensen que necesitan un montón de cosas. El otro día en la clase final de cognitiva terminábamos hablando de por qué usamos ropa de marca o por qué usamos un determinado perfume. Las propagandas más básicas y casi más tontas, no sé, me muestran a Brad Pitt y a personas que son físicamente o estéticamente bellas o son consideradas como estereotipos de belleza por la sociedad como exitosos no solo, digamos, en la seducción o el conseguir compañeras o compañeros, sino también en ganar dinero. Y se pone un perfume marca no sé qué, Brad Pitt, y entonces uno dice, si me pongo el Brad Pitt voy a ser como Brad Pitt. Es re estúpido, pero todos lo hacemos. Si ustedes piensan, la mayoría de todos nosotros utilizamos ropa o compramos a veces ropa de marca que es igual a la ropa que no tiene marca. Yo tenía un amigo que vendía suéteres en Ferimar por 3 pesos con 20 y vendía los mismos suéteres pero puestos en una bolsita y con una etiqueta adentro de un shopping y valían 10 veces más, pero era el mismo suéter.
Y no podía creer cómo la gente todavía compraba aquellos estando estos baratos, porque era como que ir a comprar al Boli Shopping es como es Regrasa o es Mersa o es... No da para decir, o si uno se compra la ropa ahí, suele no decirlo, porque es, ¿cómo te compras la ropa ahí? Parece que comprar la ropa cara o en lugares exclusivos es como más top o es como buenísimo. Digo, hay un montón de conceptos que cuando los pensamos resultan casi estúpidos, pero son reales. La mayoría de ustedes se produce a la noche para salir o para tratar de conquistar y conseguir un compañero o compañera o lo que sea, digo, y se arregla y se pone cosas que uno cree que son atractivas para la otra persona, pero ¿basados en qué? Basados justamente en la publicidad, basados en lo que un montón de personas nos dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y qué es lo que parece. Y todo eso lo aprendieron. ¿Cómo lo aprendieron? En mi época lo aprendíamos mirando la televisión. Creo que casi ninguno de ustedes mira ya la televisión, o sea, sí miran una pantalla, pero para ver streaming, ¿no? Pero bueno, cualquier youtuber le dice una estupidez y muchos de nosotros lo creemos. Y decimos, no, sí, este es, o vamos a hacer lo que hace tal. Ya desde chiquitos, ¿no es cierto? Vemos niños y niñas muy pequeños mirando Twitch, mirando cómo alguien juega un juego. No hay nada más aburrido que mirar cómo otro juega, y sin embargo lo miran. Y uno dice, ¿qué están haciendo? ¿Pierden el tiempo? No, me encanta ver cómo juega el otro. No lo entiendo. Pero bueno, sí lo entiendo, sí, la psicología investiga todos estos fenómenos bajo esto, o sea, las teorías del aprendizaje. El objetivo de esta asignatura es que a lo largo del recorrido de las 16 semanas en las cuales vamos a compartir, ustedes sean capaces de poder explicar, entender o tener o conocer teorías que históricamente han hablado sobre cómo aprendemos. Y en la medida en que sabemos cómo aprendemos, que eso es ciencia básica, hay como una ciencia aplicada, que es la didáctica o que es la enseñanza, que dice, bueno, si se aprende de tal manera, tenemos que enseñar de tal manera. En algún momento, creo que la mayoría de ustedes ha pasado por eso, por las teorías de escuelas constructivistas que decían, no se aprende, sino que todo se construye. Minga, no se construye nada. Que París es la capital de Francia, no lo construí. Si a mí alguien no me lo decía, jamás lo iba a aprender. Y la mayor parte de las cosas que sé, me las dijeron y las aprendí así. Eso de que construimos conocimientos es algo absolutamente fuera de la realidad. No construimos nada, aprendemos, ¿sí? Ahora, tenemos que poner a prueba esas teorías. Algunas teorías las vamos a visitar muy rápidamente, ¿sí? Porque son medio como históricas. Otras nos vamos a detener un poco más para poder tener ideas. ¿Por qué? Porque el día de mañana, como psicólogas, psicólogos, van a tener que enfrentarse a problemas de aprendizaje. Un entorno, por ejemplo, tomemos la clínica, que es lo que la mayoría de los egresados y egresadas de la facultad hace. La psicología clínica o la psicoterapia es un entorno de aprendizaje, o sea, donde alguien que tiene un problema aprende habilidades sociales, aprende actitudes, aprende un montón de cosas, aprende modelos que le permiten de alguna forma sufrir menos, ¿no es cierto? Dentro de un modelo de terapias cognitivas, ¿no es cierto? No psicoanalíticas, donde también se aprende algo, porque un señalamiento produce cambios o modificaciones en la concepción de un sistema de valores, y eso también es aprendizaje. Lógicamente en una escuela es obvio, ¿sí? No aprende. Y entonces te lo mandan, gabinete psicopedagógico. Llega, bueno, sentate acá, haceme este test. No aprende porque... ¿Por qué podemos no aprender? Falta de interés. Básica. Solo aprendemos lo que nos sirve. Es como decir, niños y niñas que viven en entornos extremadamente marginales como el basural, que ni siquiera asisten a la escuela, ¿cómo les hacemos para enseñarles inglés? Digo, sí pueden aprender por ahí matemática o hacer cuentas porque le va a servir para hacer un negocio o algo le interesa. O tal vez le interesa leer porque leer te permite acceder, no sé, a la internet o a un montón de otras cosas. Pero inglés, no decís, no, ni en pedo. Entonces no lo aprenden. No aprendemos lo que no necesitamos, ¿sí? O sea, por eso una de las primeras premisas antes de enseñar algo es explicarle a la gente para qué le va a servir. Entonces yo les explico y les digo, che, fíjense porque el aprendizaje les va a servir el día de mañana cuando trabajen. ¿Por qué? Porque si hacen clínica van a tener que, cuanto más sabemos cómo aprende alguien, más fácil es poder enseñarle o hacerlo cambiar de opinión, manipularlo también. Eso viene bien para las relaciones interpersonales. Si ustedes quieren saber cómo manipular a las personas que conviven con uno, van a encontrar un montón de mecanismos eficientes para poder hacerlo, digo, en estas teorías, ¿sí?
lógicamente tiene que ver con no solamente, como decíamos al principio, con el aprendizaje formal, sino también con el aprendizaje informal, que es el que sucede cuando no estamos expuestos a estímulos deliberados o sistemáticos de cosas que nos quieren enseñar porque creen que son buenas. Bueno, yo personalmente creo que las teorías del aprendizaje son útiles para alguien que el día de mañana va a trabajar como psicólogo o psicólogo, que lo va a necesitar porque le va a servir, por ejemplo, cuando trabaja en la psicología laboral o industrial, para poder entrenar personas para que hagan tareas más eficientes. O sea, si yo sé cómo enseñarles y sé cómo aprenden, digo, me va a resultar como mucho más fácil hacer eso. Digo, en todos los entornos y contextos es importante, para quien quiere manipular el comportamiento de las personas, saber cómo aprende, porque es mucho más fácil poder manejar ese tipo de cosas. Digo manipular con una doble intención, lógicamente. Ustedes se dan cuenta de que cuando uno domina este tipo de cosas, puede manipular a las personas. ¿Sí? Se supone que todos y todas son buenos y buenas y no quieren solo el bien para las personas. No es cierto. Siempre hay personas malas y garcas y jodidos, siempre aparecen de algún lado, que utilizan esta información para aprovecharse de las personas, para obtener un beneficio propio o para, no sé, para cometer un atentado. Digo, claramente hay ejemplos y ejemplos en las redes de que se pueden hacer un montón de cosas que no son moralmente buenas en este momento, pero que sí funcionan. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener mucho cuidado en cómo utilizan estas capacidades o habilidades que van a adquirir a lo largo de su formación como psicólogos o como psicólogas. ¿Sí? Bien. Aprender depende de un montón de cosas, factores internos, externos, individuales, sociales. Aprendemos con otros y otras. A ver. Es muy amplio, hay como un montón, ¿sí? Ya en 1929. A ver, ¿por qué se desarrolló tanto el conductismo? ¿Por qué creen? Porque era pragmático el contexto en el que se desarrolló. En otras palabras, Era útil. ¿para qué? Para la Los intereses manipulación. que había en esa época. ¿Para? Los intereses que había en esa época. Para manipular a la gente. Digo, o sea, en ese momento, fíjense, revolución industrial, se necesita que un montón de personas hagan tareas sistemáticas, digo, inventan las escuelas formalmente, empieza a uniforme, todos de la misma manera, borrar las diferencias sociales, sistematizar, enseñar obediencia. Antes en la escuela sonaba un timbre y uno tenía que quedarse quieto, sonaba otro timbre y uno tenía que ir pararse en una fila y tenía que tomar distancia con el respecto de adelante. Cuando entraba alguien a un salón, todos tenían que pararse y decir buenos días. Era como una especie de adoctrinamiento militar. Entonces, rápidamente la sociedad requería de herramientas que permitieran adoctrinar a las personas, que permitieran modular el comportamiento de las personas, y dentro de todas las teorías psicológicas del momento, la única que hablaba sobre cómo enseñar y cómo aprender, y que aún hoy domina los sistemas de enseñanza en todo el mundo, fue el conductismo. El resto eran como muy teóricas. Piaget siempre habló sobre teorías del desarrollo, nunca aprendió de aprendizaje. Para Piaget se aprende a través de las reacciones circulares, primarias o secundarias. ¿Qué tiene que ver? Repetir, 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 repetir. No habla de otra forma de aprendizaje. Todo lo de construcción es desarrollo, no aprendizaje. La Gestalt. ¿Se acuerdan de la Gestalt? ¿Cómo se aprende para la Gestalt? Por percepciones. ¿Por? ¿Alguien? No, ¿alguien dijo otra palabra? ¿Qué es el insight? Una reorganización de la información. Exactamente. Es como que uno dice, el efecto ajá, por eso decía, me di cuenta. Es como que todas las piezas se ordenaron adentro de mi cabeza y entonces se armó como una estructura gestáltica y ahí quedó. Malísima la explicación, era como horrible, era solo perceptiva, pero fue útil para empezar a pensar que pasaban cosas adentro de la cabeza que hacían que aprendiéramos no solamente como una asociación de estímulos y respuestas. Y además yo tenía, imagínense, a todos ustedes usaba lo mismo y de acuerdo al conductismo, todos tenían que responder de la misma manera, como The Wall, como un ladrillo en la pared. Era como así, era como vienen, se someten al mismo tipo de aprendizaje y todos van a salir haciendo lo mismo. Mentira, cada uno salía para donde... Entonces la teoría no predecía bien, era malo, había que ajustar las cosas, pero sí era eficiente. O sea, no había una teoría mejor. De hecho, como decíamos recién, todos los sistemas educativos se basan en el reforzamiento. Todos vienen por la nota y han ido por la nota, iban a la escuela y hacían las cosas porque si no traían la nota, su viejo, su vieja o quien fuera su tutor
se calentaba y les quitaba privilegios, no los dejaba salir, y si a uno le iba bien le daban recompensas. Digo, imagínense que todos ustedes tienen un niño o niña pequeño o un animalito y quieren enseñarle algo. ¿Cómo hacen? ¿Eh? ¿Y qué más? Y castigo. Y castigo. Pero esto es de conductistas. ¿Son conductistas ustedes? Sí, claro que sí lo son. En términos operativos son. Ni lo piensan. Es como decir, no hagas pis ahí. ¡Pah! Le dan un boleo al perro, sí, o le refriegan la cara por el medio y lo sacan para afuera, o al gato. Es decir, después se acercan al gato o al perro y sale corriendo, digo, se asusta. Digo, o cuando hace algo bueno, uno dice, qué bueno Bobby, sí, le da una comidita y el perro aprende y entonces, ¿sí? Y lo hacen. Imagínense a un niño o una niña, no, si me haces la cama te doy 50 pesos. Digo, los chicos más chicos no tienen tanta conciencia del dinero, entonces uno los puede engañar fácilmente, ¿sí? Con un billete. Pero aprenden. O sea, la manera más natural y espontánea que tenemos de enseñar algo es utilizando recompensas y castigos. Está demostrado con un montón de experimentos, que el castigo no sirve para aprender. No sirve para enseñar. Digo, no aprendemos por el castigo, aprendemos solo a evitarlo. Es como cuando andamos en el auto a toda velocidad y sabemos que hay un radar y frenamos y parecemos ciudadanos civilizados, y luego que pasamos el radar salimos corriendo de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos evitando el castigo, que sería la multa. O sea, el castigo nunca funciona como una forma de modelar el comportamiento. El ejemplo más claro que tenemos son las cárceles. Digo, la gente que entra a la cárcel no sale más buena cuando sale, ¿no? Generalmente sale más mala. Sí, aprendió un montón de habilidades como robar, estafar, mentir, engañar o sobrevivir adentro de un sistema que es terriblemente hostil. Entonces, hay un montón de ejemplos. Nunca tenemos que tratar de enseñar utilizando el castigo. El castigo es malísimo, no genera los efectos que nosotros esperamos. Siempre el reforzamiento funciona mucho mejor con refuerzos positivos, ¿sí? O sea, con incentivos. Bien. Esos son como principios básicos, ¿no? Ustedes van a ver un montón de definiciones que, lógicamente, no les vamos a pedir estas definiciones en el parcial, ¿no? No somos malvados, no queremos que aprendan todas estas cosas de memoria, sino que de alguna manera sean capaces de identificar algunas cosas críticas. Kafka, que era de la Gestalt, ¿sí? Hablaba de una actividad, consiste en crear sistemas de trazo, consolidarlo. Hablaban raro, decían un montón de cosas y no decían nada, en realidad no sabían mucho. Es como histórico, ¿no? Es como un recorrido histórico para que uno vaya viendo, che, ¿cómo fue concebido el aprendizaje a lo largo del siglo pasado, que era cuando se empieza a hablar sistemáticamente del aprendizaje? ¿Sí? La adquisición de conexiones, que denominamos relaciones medio fino, creencias, ¿sí? Disposiciones cognitivas. Tolman en el 59 era como un visionario. Imagínense que en el 59 era todo conductista, o todo piagetiano, o todo psicoanalista. No había, estaban los gestálticos, pero que trabajaban con gallinas y con monos. Brunner en el 60 también ya empezaba a hablar de los procesos cognitivos, Green en el 80 también, Thorpe en el 80 también, 81, ¿no? Vamos teniendo como un montón, se cambian disposiciones. Ahí van a encontrar un montón de definiciones, que son definiciones que aparecen en todos lados, pero básicamente quiero llegar a una, que es, o sea, te dice que aprendizaje es el incremento de la cantidad de reglas de respuesta y conceptos en la memoria de un sistema inteligente. ¿Las computadoras pueden aprender? No, ya es total infusión. La inteligencia artificial sí. ¿Y no es computación? Claro que aprenden. Hoy las computadoras aprenden, no crean que no sean ni ingenuos ni ingenuas. Cada vez que ustedes hablan con el ChatGPT y responden alguna cosa, la máquina está aprendiendo de lo que ustedes le están diciendo. Es como que le entra información, la guarda, la relaciona, porque tiene algoritmos de relación, y lógicamente sabe muchas más cosas. ¿Saben cuántos puntos de información de cada uno de ustedes tienen en el Silicon Valley? Más de 50.000. O sea, ¿qué quiere decir? Que saben a qué hora se levantan, qué cosas les gustan, qué propagandas miran, cómo gastan su dinero, en qué colectivo viajan, a dónde estuvieron en determinado lugar. ¿Por qué? Porque están permanentemente vinculados a un dispositivo. Inclusive yo tengo un reloj que mide cosas, mide la temperatura, la presión cardíaca, saben cómo me siento, digo, y esa información está disponible. La inteligencia artificial accede a toda esa información a la vez,
El otro día tenemos una colega que está viviendo en Estados Unidos y en el pueblo donde vive es donde es la sede de ChatGPT, ¿sí? Y el 30% de la energía eléctrica de todo el pueblo se usa para alimentar las computadoras del ChatGPT. O sea, imaginen la cantidad de energía que consume, porque la cantidad de procesadores que están procesando todo ese volumen de información. Y las computadoras, claro, fuimos capaces de crear sistemas artificiales que aprenden sin que les enseñemos, salen a buscar información. Cuando vos te llega una pregunta como una encuesta, vos no sabés si la hizo la máquina o la hizo una persona. Cuando la máquina cree que le falta información, ¿qué hace? Pregunta. Y siempre hay alguno que responde. Junta todas esas respuestas, estadísticamente busca lo que tienen en común y asume que eso es real. Lo prueba. Si ve que está mal, lo vuelve a hacer. O sea, aprende de forma asociativa. Ya vamos a tener un teórico especial sobre inteligencia artificial y aprendizaje asociativo para que comprendan cómo enseñarle un programa de computadora. ¿Sí? Bien, se habla de comportamientos relativamente permanentes. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos generalmente no lo olvidamos, ¿no? ¿Saben andar en bicicleta sin rueditas? ¿Sí? ¿Cómo aprendieron? ¿Todos aprendieron con rueditas? No, empujar. Funciona la bici, me empujaron. Y andá. No, me caí 2 veces. Sí, pero después la tercera saliste andando. Digo, a veces uno le ponían 2 rueditas y uno pedaleaba, después le sacaban una. Entonces uno cuando veía que iba a perder el equilibrio se ponía del lado de él, ¿sí? O sea, es un aprendizaje por la experiencia, es un aprendizaje gradual, es un aprendizaje y todos saben andar en bicicleta. Luego de muchos años, yo creo que la última vez que me subí a una bicicleta se llamaba volante palomita porque era así, y asiento banana, que era como un asiento, y tenía flecos en el manubrio, y se doblaba al medio y se guardaba en el baúl. Era una bicicleta re vieja, pesaban 3.000 kilos, eran horribles. Y desde ese momento nunca más volví a subirme a una bicicleta. La otra vez me subo a una bicicleta y sabía andar en bicicleta. Son cosas que no me olvido. Quiere decir que el aprendizaje se guarda de manera casi siempre semipermanente. Cuanto más memorístico es el aprendizaje, cuanto más el procesamiento es más superficial, o sea, solo, por ejemplo, fonológico. O sea, fonológico quiere decir que solo procesamos el sonido, como el himno. O inmortal, pero yo no tengo ni idea de lo que canto. Sé que pone la musiquita y sé cantarlo y sé qué palabra viene después de la otra, pero no lo procesé semánticamente, no entiendo, y de hecho tiene un montón de palabras que no sé exactamente si sé lo que quieren decir, ¿sí? Ese conocimiento es el primero que pierdo. O sea, estudiar memorísticamente para la universidad o la escuela es un error gravísimo. Digo, es la peor manera de estudiar, tratar de memorizar cosas. La mejor forma es aprender o tratar de extraer el concepto de una cosa, ¿sí? Si yo sé algo, tengo que poder dar un ejemplo. Esto es una prueba que usted le puede usar a cualquier docente. Cuando no entienden algo, ¿no me da un ejemplo? Pero no el del libro ya lo leí, no lo entiendo. Deme uno usted. Entonces, si nos da un ejemplo, sabemos que sabe. Si no nos da un ejemplo, lo más probable es que no tenga ni la menor idea, que esté repitiendo lo que decía la ficha. La facultad tiene un sistema interesante, que es que ustedes están obligados a venir a los prácticos, que son los que dan las personas más nobles. Muchos de los ayudantes de prácticos son personas que se graduaron el año pasado y leyeron la ficha 3 veces más que ustedes. Digo, no es que tienen una gran experiencia o saben un montón. Entonces muchas veces repiten lo que dice un material, pero todavía no lo comprendieron legalmente. Y en cambio los profesores, en esta cosa piramidal que tiene el sistema de cátedras, que es una porquería, yo que soy titular porque soy más viejo de todos, porque hace muchísimo que estoy acá y porque pasé mucho tiempo leyendo algo de algo. Y sí podría dar un montón de ejemplos, pero justamente lo que yo hago es lo no obligatorio. Digo, y los trabajos prácticos que deberían ser prácticos en la mayor parte de las materias son mini teóricos, ¿o no? Un embole. Porque ¿a qué vengo un práctico? ¿A que un tipo me repita lo que dice la ficha que puedo leer en mi casa? O a que me digan, bueno, hagan grupos, júntense, discútanlo, grupito, nosotros 4. Che, esta noche ¿qué vas a hacer? Oh, no, anoche dormí mal. Oh, qué perno esto. ¿Vos leíste? No, yo no leí, vos tampoco no. Y ella sí leyó. Che, bueno, dale, vos hacés lo que leíste. A los media hora de que pasó esto, mientras la persona mira el celular, el profesor boludea. Yo tenía una profesora que leía el diario en clase. Traía el página 2 y lo abría y, bueno, hagan en grupos. Cuando terminaba, bueno, a ver, cada uno de los representantes, nosotros 3 no teníamos ni idea, se paraba ella, decía lo que sabía. ¿Aprendimos algo? Nada, vinimos a perder el tiempo. El tiempo vale oro, digo, para eso me quedo en mi casa, no me hagan venir a esto, por favor, a la facultad. Es un horror. Bien, deberíamos de alguna manera tratar de cambiar esto. Es lo mismo que yo me pusiera
a repetir lo que dicen los libros que van a leer. ¿De qué sirve? De nada, léanse el libro, ni vengan a verme, es como un perno. Se supone que lo que yo puedo hacer, o la capacidad que tengo, es de que yo ya lo leí un montón de veces, lo que ustedes van a tener que leer, y tengo algunos ejemplos en la cabeza, puedo mostrar cómo eso se aplica en la realidad, y capaz que el aprendizaje pasa por ahí, en que ustedes puedan decir, ah, quería decir esto, o era tal cosa. A veces es como aclarar una serie de conceptos. ¿Y por qué lo hago? Porque entiendo cómo ustedes aprenden. Digo, entonces como sé cómo aprenden, hago un esfuerzo, porque me pagan por esto, por tratar de enseñarles cosas. Y además, porque a uno cuando enseña le gusta que la gente aprenda. Digo, venir acá a repetir algo es como, no tengo ninguna motivación. O que ustedes tengan cara de embole, que estén mirando el reloj, que estén charlando, mirando el celular, que cuando falta media hora se empiecen a levantar y se empiecen a irse, y ya al cuarto, quinto teórico ya vienen 7, 5, que son los tragas de siempre, o las personas que realmente les gusta la materia. Yo era traga, así que no se ofendan, ¿eh? Soy traga, soy nerd. ¿Por qué? Porque estas cosas me gustan. O me gusta entender sobre todo por qué hacemos lo que hacemos. Y la teoría del aprendizaje es sumamente interesante porque nos permite entender por qué hacemos un montón de cosas que a veces no sabemos muy bien por qué las hacemos. O por qué tomamos decisiones que decimos, ¿por qué hice esto? Qué idiota que soy. Si yo sabía que iba a pasar, digo, bueno, todo eso es porque lo aprendimos. Porque hay un montón de sistemas cognitivos. Y lo que van a aprender en esta materia es cómo se producen esta serie de cosas, ¿sí? Ese es el interés que tiene, creo yo. Por eso le hago propaganda. Todas esas definiciones resaltan el aspecto externo, observable del aprendizaje, el cambio en comportamientos o desempeño, y no los aspectos internos o mentales, ¿sí? No siempre lo que hacemos, sea desempeño o comportamiento, refleja lo que aprendemos. Es más, muchas veces aprendemos ciertas cosas que no tenemos que decir ni que mostrar, ¿no? ¿Todos tienen un lado oscuro? Sí, todos tenemos un lado brillante y tenemos el lado oscuro. Tratamos de ocultarlo, siempre. Imagínate que estás en una relación y que recién conoces a alguien. ¿Qué vas a mostrar? Lo mejor, tu lado más brillante. ¿Y tu lado oscuro qué vas a hacer? Las cosas de las cuales vos te sentís hasta casi avergonzado, que vos sabés que no son buenas tuyas. Las escondés. ¿No es cierto? Después de 6 meses ya hay como un nivel de confianza donde uno se empieza a relajar, ya no disfraza tanto su lado oscuro y uno empieza a conocer a una persona digamos, en sus aspectos más íntimos. Por eso, para poder establecer una relación que pueda ser duradera, 6 meses es como un tiempo, es como el tiempo del duelo. Cuando perdemos algo o alguna cosa, lo normal son 6 meses. Si después de 6 meses sigue, es como patológico, se lo llama, ya está complicado el asunto, ¿sí? Entonces la gente que se conoce y se casa a los 2 meses o se va a vivir a los 2 meses, es como, hay mucha probabilidad de que todo salga mal. ¿Por qué? Porque no se conocen, porque tampoco conocen el lado oscuro y horrible del otro, que el otro le está ocultando deliberadamente, porque no quiero que se entere que hago esto, porque mira, si sabe esto me va a dejar. Digo, o sea, manipulamos información, mostramos deliberadamente las cosas que queremos mostrar, ¿sí? Esto quiere decir que no siempre lo que hacemos es lo que aprendemos, o lo que somos, o lo que sabemos. Hay un montón de cosas internas, ¿sí?, que muchas veces no se traducen en comportamientos observables. Por eso el conductismo se perdía una parte importantísima de todo lo que aprendíamos, porque solo se basaba en lo que nosotros decíamos o hacíamos. Sin embargo, somos mucho más que lo que hacemos o decimos. En nuestra cabeza pasan muchas cosas más. Hay casos complejos de aprendizaje, conocidos como aprendizajes de orden superior, que involucran el uso del lenguaje y operaciones mentales numerosas o sutiles que no pueden ser observadas. O sea, no podemos mirarlas. La mayor parte del comportamiento se investiga a través de evidencias secundarias. O sea, a partir de cierto comportamiento yo asumo que en la cabeza pasaron un montón de cosas, pero todavía no tengo muchos instrumentos para verlas, ¿sí? Tengo, por ejemplo, resonancias magnéticas funcionales. ¿Saben lo que son? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Saben? ¿O no? Si yo soy, les cuento, sí. ¿No? Una resonancia magnética, ¿saben lo que es? Es como un aparato donde uno mete y saca como muchas fotos, ¿sí? Como una secuencia, o hace como una película que me permite ver, en el caso del cerebro, de la cabeza, cómo es el flujo de la sangre, por dónde se mueve. Entonces, si mientras estás adentro de ese aparato, yo te pido, que te digo, bueno, ahora pensá en tu compañero, y entonces veo qué partes se activan. Y te digo, ahora pensá en alguien que odias, ahora hacé un cálculo mental, y voy mirando qué partes del cerebro se van activando.
Entonces empiezo a establecer un correlato y a decir, cuando pasan tales cosas se suelen prender tales partes del cerebro. Sin embargo, no puedo saber nada sobre los procesos que hacen que de la activación de una parte del cerebro salga tal comportamiento particular. Eso es lo que hace la psicología, ¿sí? Bien. Constructivismo. El constructivismo fue algo terriblemente interesante, una teoría bellísima de la psicología, pero fue una lacra para el desarrollo de la civilización, porque durante mucho tiempo, sobre todo educadores y educadoras, creyeron que se aprendía construyendo los contenidos. Y entonces, cuando yo iba a la escuela, teníamos un libro de lectura que se llamaba Mi amigo Gregorio, y que empezaba, mi mamá me mima, mi mamá amasa la masa. Y luego de un primer grado, cuando terminaba primer grado, el 95% de quienes pasábamos por esa experiencia sabíamos leer y escribir. Leíamos como mi mamá amasa la masa y escribíamos oraciones de ese tipo. Sin embargo, llegamos hasta donde llegué yo. O sea, soy profesor titular de la universidad, soy investigador del CONICET y aprendí a leer de esa manera brutal. Pero fue eficiente. Cuando estaba en segundo grado ya podía leer a Nietzsche si quería. Yo lo leí en quinto grado, que es como una aberración leer eso cuando uno es tan chico. Pero bueno, sabía leer. De golpe llegó como una especie de revolución constructivista, ¿sí? Luego de la época del proceso, porque cuando terminó el proceso en la Argentina, todo lo que sonaba a orden era autoritario y era militar. Entonces se prohibieron los dictados, se dejaron de hacer composiciones. Cuando yo iba a la escuela llegaba la maestra y decía, saquen una hoja, composición, temas, la vaca. Era como el chiste. Bueno, escriban una carilla sobre la vaca o sobre lo que hicieron el día anterior, y uno entrenaba y aprendía a escribir. Lógicamente teníamos grandes capacidades de poder expresarnos por escrito. Aprendíamos estrategias. Sin embargo, cuando vino el constructivismo dijo, no podemos crear decodificadores, los chicos tienen... Entonces llegaba el primer día de clase, primer grado, y decían, bueno, vamos a escribir una carta a mamá y papá. Y muchos se horrorizaban y decían, yo no sé escribir. Sí, vos sabés, dale. Y bueno, algunos habían aprendido y escribían alguna palabra, otros dibujaban mamarrachos, y la seño pasaba y decía, qué bien, qué lindo que el que escribiste. Le mentía. Uno se iba recontento, mirá mami, mirá lo que escribí. Y era una porquería, no era que... ¿Estaba bien o estaba mal? Le hacíamos creer a alguien que sabía escribir cuando no tenía la menor idea. También, cuando uno escribía mal una palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje, ¿sí?, es bastante transparente, pero cuando yo digo payaso, ¿cómo se escribe payaso? ¿Podría escribirlo así? Sí, suena payaso si lo leemos, si no nos ponemos demasiado. Tengo que memorizar cómo se escribe. Entonces imagínense que yo escribo payaso y voy a la señorita y la señorita dice, muy bien, qué bien, ¿sabes escribir payaso? Yo lo fijo en la memoria y me convenzo que payaso se escribe así. Cuando yo iba a la escuela, la señorita decía, no, malísimo. Ahora agarra y pone payaso y escribe 400 renglones, payaso, payaso, payaso. Obviamente que jamás en la vida me iba a olvidar cómo se escribía payaso. ¿No es cierto? O sea, sí aprendía cosas que eran útiles. Entonces, el sistema constructivista creía que la gente aprendía todo por descubrimiento. No, dejémoslo que ya algún día va a aprender a leer. El objetivo de aprender a leer y escribir pasó de cumplirse en primer grado a cumplirse después de tercero. Y generalmente crió generaciones de iletrados o de personas que tienen dificultades graves para poder expresarse por escrito. De hecho, hay personas que cuentan o se dedican a investigar el vocabulario de la gente. Y entonces dicen, ¿saben cuál es el vocabulario promedio de un adolescente argentino hoy en día? ¿Cuántas palabras conoce? Hay gente que mide esas cosas. Entonces, como decir, antes era como que el promedio, un adolescente hace 40 o 50 años atrás sabía 50.000 palabras, pónganle. Hoy en día es 25.000. Entonces uno se expresa, tenemos un vocabulario muy rico, pero uno usa las mismas para el coso del coso de la cosa. Los resúmenes de ustedes, si ustedes lo miran, agarran un texto a veces precioso, lleno de palabras, y lo reducen al coso del coso de la cosa. ¿No es cierto? O sea, porque tienen menos vocabulario. ¿Enseñar palabras está bien? ¿O no? ¿O es una pérdida de tiempo? ¿Les gusta hablar bien? ¿Les gusta a veces usar una palabra rara que la gente se queda mirando y diciendo, mirá cómo sabe que... ¿Cómo sabe? Mirá la palabra que usa, wow. O a veces suena lindo poder usar palabras que son específicas para determinadas cosas y no genéricas. Bueno, todo eso se enseña. Hay ciertas cosas que tenemos que aprender. Los constructivistas
para mí, fueron personas que no aportaron demasiado. Sí aportaron la idea de que ustedes son aprendices, de que ustedes buscan el conocimiento, de que no están acá para que yo les ponga el conocimiento en la cabeza, como presuponía el conductismo. El conductismo decía, si se quedan todos bien calladitos y todos me miran y todos me están escuchando, cuando se vayan de acá, todo lo que yo dije va a quedar grabado en su memoria. Lo cual era una bestialidad, ¿no es cierto? Porque no pasa, de hecho no pasaba. Y los otros decían, no, bueno, no escuchen mucho porque lo que yo digo no es importante. Charlen entre ustedes, discutan, conversen. ¿Y qué opinan sobre esto? Es difícil opinar de algo que no sabemos. Pero bueno, somos capaces de opinar de todo porque tenemos boca. Siempre podemos hablar de cualquier cosa. Entonces muchas veces terminamos creyendo que aprendimos algo y en realidad solo sabemos cosas que no representan lo que nosotros creemos. El constructivismo tuvo estos serios e interesantes déficits para el aprendizaje, por eso fue dejado de lado. ¿Cuál es hoy en día la teoría o las teorías que de alguna manera más actuales que representan la teoría del aprendizaje? Son teorías como la del aprendizaje autorregulado, como que uno tiene un montón de procesos en la cabeza, uno tiene motivación, uno tiene necesidades y de alguna manera uno es capaz de autorregularse. Uno utiliza estrategias de aprendizaje que son diferentes. Algunos hacen un resumen, otros se juntan con otra persona. Uno controla el ambiente. Cuando yo estoy nervioso o estoy deprimido, no puedo aprender. Cuando estoy emocionado por algo, imagínense que bajo efecto de las emociones no se aprende nada. Digo, el sistema está como perturbado, como si le pusiéramos electricidad. Para aprender se requiere de un montón de estrategias y de un montón de procesos. Cuanto yo soy más consciente de esos procesos, cuando yo soy más autorregulado, cuando yo me organizo, cuando yo tengo rutinas, cuando yo tengo estrategias claras, cuando yo uso... Por ejemplo, ¿ustedes hacen resúmenes? ¿Sí? Bien. Malísimo. Es una de las peores estrategias que hay. ¿Por qué? Porque cuando yo leo un texto, a medida que lo voy leyendo no sé nada del texto, pero ya lo voy marcando con resaltador, después me doy cuenta que está todo pintado amarillo, un montón de cosas. Digo, ya cuando lo vuelvo a leer, solamente el mecanismo atencional hace que solo lea lo subrayado. O sea que si en la primera lectura me olvidé de subrayar algo importante, no lo voy a leer nunca más. Y subrayé un montón de porquerías que en realidad no tenían nada que ver con lo más importante, y luego agarro y empiezo a escribir un resumen donde ya dejo las palabras técnicas de lado y el coso de la cosa del coso, y todos los errores de la lectura van a ese resumen. Lo peor de todo es que después yo le pido el resumen a ella y digo, che, ¿hiciste un resumen de eso? Dámelo. Y creo que eso es lo que decía el texto. La mejor manera de estudiar, sobre todo en una carrera universitaria, es agarrar un texto, leerlo, y luego de cada párrafo, cuando terminamos un párrafo, tenemos que escribir superidea, se llama. Una palabrita que resuma lo que dice ese párrafo. Si ese párrafo no dice nada, pongo al pedo, o para nada, o no sirve, pero puse algo. Entonces, ¿eso qué hace? Me obliga a comprender el contenido o procesar semánticamente cada párrafo. Voy a tardar más, pero cuando terminé de leer, lo entendí todo. Y además, cuando lo vuelva a leer, no está todo subrayado ni nada, sino yo miro la palabra, necesito la definición, porque no me la acuerdo, busco en las palabritas definición, me acuerdo hasta donde está en el texto, lo vuelvo a leer con las palabras del autor y no ya con el coso de la cosa, o sea, adquiero una especie de vocabulario técnico. Digo, tiene muchísimas ventajas en tiempo y en rendimiento. No hagan resúmenes. No sé por qué creen que haciendo un resumen le queda más o aprenden más. ¿Por qué creen eso? ¿Hicieron una prueba alguna vez o solo es un conocimiento, una fake news? Uno tiene que ejercitar, por ejemplo, para los parciales escritos, generalmente se espera de que lo puedas ejercer. Entonces vas como haciendo una especie de memoria de más o menos lo técnico, porque las definiciones sí o sí te las tenés que memorizar. O sea, las entendés, pero es preferible, o por lo menos apuntan a una cátedra, que uses el vocabulario técnico. Sí, pero no que la repitas. Ponele en todo un texto, puede haber una definición o dos que valen la pena. El resto es comprensión. Y además lo malo es que si alguien revisara tu resumen y te lo corrigiera y te diera un feedback, estaría buenísimo. Pero uno hace su resumen y cree que está bárbaro y se lo pasa al compañero y dice, uy, gracias que me diste el resumen. Y no hay como una crítica, no hay una revisión, o sea que los errores se vuelven a repetir. Yo los hago después de haber ido a práctica y después de haber ido a teórico. O sea, la idea es primero leer, tener una idea, llegar acá y ver si hay cosas que están bien y cosas que están mal. Ahí funciona un poco mejor, pero sos un caso como raro, sos como una especie de nerd también que hace cosas que la mayoría no hace. Porque generalmente todos agarramos y empezamos a leer, a subrayar, o nos agarramos un resumen de otro. O usamos Rincón del Vago. Es buenísimo Rincón del Vago, es como Wikipedia. Cuando uno no sabe algo, ¿qué hace? Wikipedia. Para mí va por una cuestión de que uno se acuerda más las cosas que dice, entonces igual escribir.
aunque estés usando también otras cosas en la computadora, lo tomás como lo dijiste vos, entonces ahí te va a quedar más presente. ¿Y por qué te va a quedar más presente? ¿Quién te dijo que te queda más presente? ¿Es una intuición o hay una demostración? Para mí me pasa. Sí, pero para mí la Tierra está plana, y digo, no es redonda. Recurso académico, ¿Cómo? me sirve como recurso académico, pero ¿Y cómo sabes que te sirve más ese que otro? ¿Probaste otra manera y comparaste los resultados? Nosotros sí, nos dedicamos a hacer esas estupideces, a decir, bueno, ustedes estudian de esta manera, ustedes de esa. ¿Y quién aprende más? Hace un rato les dije, antes de la pandemia investigábamos qué pasaba con la tecnología. Entonces dábamos prácticos presenciales con conflicto cognitivo, donde el docente les decía, discutan de esto y pónganse en desacuerdo, y los obligaba a discutir. Y teníamos otra que era de correo electrónico, donde yo te mandaba una guía con unas preguntas, que son las que van a encontrar en Psicocampus, y la gente las respondía y te lo mandaba. Entonces yo veía los errores y los ponía en un foro común. Ni siquiera le devolvía nada a alguno. ¿Qué pasó? Cuando terminó la cursada les tomamos el mismo parcial a todos y a todas y comparamos las calificaciones. ¿A quiénes les había ido mejor? A los que tenían esto de discutir y que el ayudante, que era un laburo terrible, fue a los que les fue peor. Digo, después les fue menos peor a los que habían venido presencialmente y les fue mejor a los que no habían venido a clase y solamente habían respondido a esas preguntas. Y entonces decimos, mira, no era lo que pensábamos. Hay mucha gente acá, docentes, que durante la pandemia se arrancaban y decían, no van a aprender nada, no hay que enseñar, si no es presencial la educación no puede ser, sin ningún tipo de evidencia. O sea, cuando hablamos de psicología o de comportamiento, y esto es algo que debería meterse en la cabeza, tenemos que mostrar una prueba de que eso es cierto. Entonces vos podés decir, bueno, voy a estudiar esta materia de una manera, o la mitad de una manera y la mitad de otra, y voy a ver después de qué me acuerdo más o cómo me va. Y eso sería como un principio de experimento y de comparación. A veces lo que creemos, porque lo creamos, no quiere decir que sea verdad. De hecho, creemos que es verdad un montón de cosas que no son verdad. De hecho, nada es verdad. No existe la verdad, ¿o sí? No, es como lo bueno y lo malo. Las verdades son relativas. Yo estoy diciendo todo esto. Imagínense las cosas que yo decía hace 30 años cuando daba clase. Y decía que Piaget es buenísimo y a mí me encantaba. Y decía, se construye todo. Y a lo largo de los años leí evidencias de que era mentira. Hoy digo, no, Piaget sí, estaba re linda la teoría, pero no sirve. Hace 20 años decía que servía y la defendía. O sea, vamos cambiando con respecto a los conocimientos y las cosas que hacemos. Bien. Los teóricos van a ser así, o sea, yo no les voy a repetir un montón de contenidos que sí van a tener que leer, porque en el parcial sí les voy a preguntar, no sobre lo que yo dije, sino sobre lo que dicen esos textos. O sea, léanselos, lo interesante es que pueden venir y preguntarme, decir, profe, ¿esto qué quiere decir? O no entiendo tal cosa, y yo me voy a esforzar por tratar de que lo entiendan o de darles ejemplos para que ustedes puedan aprenderlo de la mejor manera posible. En los teóricos vamos a tratar de ejemplos populares y vamos a tratar de discutir ciertas cosas de aprendizaje. No, el objetivo no es que yo repita los textos, ni tampoco que ustedes después se lean los PowerPoint, porque este PowerPoint que yo tengo, que está colgado en la página, no dice nada de lo que yo dije. Y lo que yo dije tampoco sirve demasiado como para aprender, sino que sirve como para tener un contexto donde después puedan meter todo lo que van a leer ahí. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. No, felices Pascuas para quienes creen y los que no, comemos huevos de chocolate que los dan. Adiós.